La carretera que serpenteaba hacia la cordillera central parecía prolongarse más allá de lo imaginable. Cada curva la hacía sentir atrapada en un túnel de sombras, como si el bosque que flanqueaba el asfalto quisiera devorar todo lo que se acercara. La niebla descendía lentamente, humedeciendo el pavimento y oscureciendo la vista, y Lucía sentía cómo la tensión crecía con cada kilómetro recorrido. Sus manos se aferraban al volante con fuerza, y la sensación de que algo acechaba en la penumbra era casi tangible. Andrés permanecía en silencio, los ojos fijos en la carretera, y aunque su expresión se mostraba serena, su cuerpo tensaba los músculos en cada curva. Detrás, los niños dormían, envueltos en mantas, inconscientes de la inquietud que los rodeaba. Cada respiración de Lucía se mezclaba con el zumbido del motor y el crujido de las llantas sobre el asfalto húmedo. La carretera estaba vacía. No se veía ni un solo vehículo a la distancia. La soledad era absoluta y opresiva, un recordatorio silencioso de que estaban abandonando el mundo conocido. Al llegar al desvío que conducía a la casa de la abuela, el camino se estrechó hasta convertirse en un sendero empedrado, cubierto de hojas y barro. Los árboles se inclinaban hacia la carretera, formando un túnel natural que atrapaba la luz del atardecer y la hacía difuminarse en la niebla. La silueta de la casa se vislumbraba al final del sendero, imponente y sombría. Su estructura de madera oscura parecía absorber la luz que la rodeaba, y las ventanas, opacas por la suciedad y el tiempo, reflejaban la bruma como espejos deformados. Lucía sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna. Todo esto se siente extraño, susurró Andrés, apenas audible. Lucía no respondió. Su mirada se fijó en la puerta de entrada. Respiró hondo y empujó, y un chirrido largo y prolongado resonó por todo el recibidor, como si la casa despertara de un sueño profundo. El olor a madera húmeda y polvo los envolvió, golpeando sus sentidos con la fuerza de siglos atrapados en aquel lugar. Los niños se despertaron, frotándose los ojos, confundidos y temerosos. Lucía los tomó de la mano y avanzó con cautela hacia el salón principal, donde la luz del atardecer apenas se filtraba a través de las cortinas raídas. Las sombras proyectadas por los muebles cubiertos con sábanas parecían figuras inmóviles, atrapadas en un instante que no debía ser perturbado. Cada crujido del piso resonaba como un latido. Cada sombra parecía moverse con vida propia. El aire estaba cargado, denso y frío, y la sensación de que algo los observaba se volvía más intensa con cada paso que daban. Esto no es normal, susurró Lucía, intentando mantener la calma mientras el escalofrío subía por su espalda. Andrés asintió, aunque su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Algo en la atmósfera de la casa los hacía retroceder, como si la estructura misma los evaluara, midiera sus miedos y pensamientos. Y entonces lo escucharon. Un susurro, apenas audible, que parecía surgir de las paredes mismas. Al principio pensaron que era el viento, pero el susurro persistió, fluctuando y respondiendo a sus movimientos. Provenía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, deslizándose por los pasillos, ascendiendo por las escaleras y escondiéndose detrás de las puertas.
Los niños comenzaron a señalar las esquinas y murmuraban palabras incomprensibles, y Lucía sintió que la tensión se volvía casi insoportable, un peso que aplastaba su pecho y aceleraba sus latidos. Decidieron explorar la casa durante la tarde, con la esperanza de entender qué estaba sucediendo. Subieron al segundo piso, donde los pasillos parecían más largos, las sombras más densas y los olores más penetrantes. Los muebles cubiertos de polvo y sábanas parecían figuras congeladas, y los cuadros torcidos en las paredes mostraban paisajes que Lucía no reconocía, mientras que las fotografías de personas desconocidas tenían una mirada que parecía seguirlos. Cada habitación ofrecía un aroma distinto: humedad, madera podrida, un toque dulzón que sugería restos de comida vieja. Era como si cada espacio guardara recuerdos atrapados, ecos de vidas pasadas que no querían ser olvidadas. La tarde cayó rápidamente, y con la noche llegó una densidad casi física. Los susurros volvieron, más claros y persistentes. Ahora pronunciaban nombres y frases que solo ellos podrían reconocer. La casa parecía expandirse a medida que avanzaban. Los pasillos se alargaban. Las escaleras crujían bajo pasos que nadie daba, y las sombras se alzaban, moviéndose con voluntad propia. Los niños comenzaron a llorar y a temblar, señalando figuras que no existían. La desesperación se volvió insoportable. Intentaron salir, pero la puerta principal no cedía. Empujaron, golpearon, gritaron, pero la madera resistía como si la casa misma los sujetara. Cada intento de escapar parecía alimentar la presencia que se movía entre los muros. Los pasillos se retorcían y se alargaban, los techos se elevaban, y las sombras los empujaban hacia el centro. Era como si la casa los atrajera hacia su núcleo, un organismo consciente que los estudiaba, los probaba, los devoraba en pequeñas dosis de miedo. De repente, desde el extremo del pasillo principal, una figura apareció. Era alta y delgada, con extremidades retorcidas y sin rostro definido. Sus movimientos eran fluidos y perturbadores, casi como si flotara más que caminar. Susurraba los nombres de los niños, de Lucía y Andrés, con una voz que parecía brotar de las paredes mismas, resonando en sus mentes. Cada palabra penetraba profundamente, deshaciendo cualquier pensamiento racional. Los niños lloraban, abrazándose entre sí, mientras Lucía gritaba y Andrés intentaba protegerlos. La figura avanzaba lentamente, y la sensación de ser observados se intensificaba hasta el punto de hacer que cada segundo se sintiera eterno. La casa no era solo un edificio, era un ser vivo, consciente, que había esperado siglos para atrapar a quienes osaran entrar. En un acto desesperado, Lucía tomó una vela y la levantó hacia la figura. La luz reveló algo imposible. Un reflejo de ellos mismos en la penumbra, atrapados en las paredes, los muebles y los techos. No era solo la figura lo que los acechaba, sino la totalidad de la casa,
una manifestación de sus miedos, recuerdos y pensamientos más profundos. Los susurros se multiplicaron, ahora provenientes de todas direcciones. La familia sintió un vértigo mental, un desconcierto absoluto. Cada movimiento se volvía inseguro, cada decisión una trampa. La montaña que rodeaba la casa parecía inclinarse sobre ellos, reforzando la sensación de que habían invadido un territorio que no les pertenecía. La desesperación los llevó a un último intento. Corrieron hacia la escalera principal, cada paso un desafío, cada crujido una amenaza. La figura los seguía, extendiendo sus brazos retorcidos, y los niños tropezaban entre sollozos. Andrés los levantaba, mientras Lucía empujaba la puerta que daba al jardín trasero, y un viento helado los recibió al abrirla. La bruma nocturna los envolvió, y por un instante la casa pareció quedarse quieta, inmóvil, esperando su próximo movimiento. Al salir al sendero empedrado, el corazón de Lucía latía con fuerza y la adrenalina la mantenía en marcha. Cada sombra entre los árboles, cada rama que se movía con el viento, parecía observarlos. La montaña los había probado, los había evaluado, y aunque habían logrado escapar por ahora, Lucía sabía que los susurros los seguirían, incrustados en sus memorias y sus pesadillas. El aire de la noche era denso, frío, cargado de humedad y misterio. La bruma envolvía el sendero como un velo que se negaba a levantarse, y la familia avanzaba con pasos rápidos, los niños aferrados a sus padres, temblando de miedo y frío. Cada árbol parecía inclinarse hacia ellos, como si el bosque mismo los observara y los evaluara, y cada crujido del suelo resonaba como un latido que marcaba el paso del tiempo hacia un destino desconocido. Lucía respiraba con dificultad. La adrenalina mantenía sus músculos tensos, y cada vez que giraba la cabeza esperaba ver la figura de la casa entre la niebla, como si los estuviera persiguiendo. Andrés trataba de tranquilizarla, pero su propia voz sonaba débil ante la opresión de aquel lugar. No había un sonido más allá del viento y el murmullo lejano de los árboles que se movían. Y sin embargo, algo los seguía. La montaña no dormía. Lo podían sentir en cada brisa que les rozaba la piel, en cada sombra que se movía sin sentido aparente. Los susurros regresaron, más nítidos, más claros que nunca. Ahora no venían solo de la casa, sino de todas partes. El viento los traía desde el bosque. Las piedras del camino parecían reproducir sus palabras, y las sombras que proyectaban sus linternas se alargaban, retorciéndose en formas que desafiaban la lógica. ¡Corred!, gritó Lucía, mientras tomaba de la mano a los niños y aceleraba el paso. Andrés la siguió, protegiéndolos, mientras la familia avanzaba por el sendero que descendía hacia la carretera principal. Cada metro recorrido era un desafío. La niebla se espesaba
y los árboles se cerraban a su alrededor. Parecía que la montaña estaba viva, moviéndose con ellos, ajustando sus sombras para mantenerlos en su abrazo de miedo. Fue entonces cuando la figura reapareció. Emergió de la niebla como una extensión de la oscuridad misma. Alta, delgada, sus extremidades se retorcían en ángulos imposibles y su rostro seguía siendo un vacío que absorbía toda luz. Susurraba sus nombres, pero ahora lo hacía con un tono más profundo, más visceral, como si conociera cada pensamiento, cada miedo, cada secreto que guardaban en lo más profundo de su mente. Los niños gritaron, y Lucía sintió un terror que la paralizó por un instante. La figura avanzaba flotando, cada paso sin tocar el suelo, como si la gravedad misma le obedeciera. La luz de las linternas proyectaba sombras que no correspondían a la realidad, sombras que se multiplicaban, se alargaban y parecían moverse con voluntad propia. No miren atrás, Gritó Andrés, y aunque sus palabras temblaban, lograron mantener a la familia concentrada hacia adelante. El sendero parecía interminable. Cada vez que giraban un árbol, cada vez que esquivaban una roca, la sensación de que algo los observaba se intensificaba. La montaña los había atrapado en su territorio, y los susurros eran un recordatorio constante de que la escapatoria no estaba garantizada. La figura parecía medirlos, jugar con ellos, alimentándose de su miedo. De repente, Lucía tropezó con una raíz que sobresalía del camino y los niños comenzaron a llorar. La figura flotó a unos metros de ellos y por un instante Lucía sintió que sus manos estaban pegadas al aire, incapaz de moverse. Andrés la levantó y siguió corriendo, pero la sensación de que la montaña los devoraría si se detenían era abrumadora. Y entonces llegaron al borde de un claro. La niebla se abrió un instante, dejando ver la carretera que descendía en dirección a la ciudad. Lucía pensó que finalmente estaban salvados, pero la figura se detuvo en el límite del claro. No avanzaba ni retrocedía, solo flotaba, silenciosa, observándolos. Y los susurros llenaron la mente de Lucía de una manera que la hizo tambalear. No eran palabras aleatorias, eran recuerdos, temores, dudas que surgían de lo más profundo de su memoria, revelando secretos que ella ni siquiera había compartido con Andrés. Tenemos que movernos. Gritó, arrastrando a los niños hacia la carretera. Andrés obedeció, y corrieron como nunca antes lo habían hecho, cada paso resonando en el aire frío. La carretera estaba vacía, sin un solo coche, sin un solo ser humano. La ciudad parecía distante, como si perteneciera a otro mundo. Pero la sensación de que la montaña los observaba persistía.
Cada sombra, cada curva del camino parecía pertenecer aún a la figura que los acechaba. A lo lejos, Lucía divisó las luces de un pequeño pueblo. La adrenalina les dio fuerza y corrieron hacia él sin detenerse. Los niños seguían llorando, asustados pero seguros en los brazos de sus padres. La figura permaneció en el borde del claro, inmóvil, mientras susurros finales se filtraban en sus mentes. Y entonces, como un parpadeo, desapareció. Lucía cayó de rodillas al llegar a la primera calle iluminada por faroles, abrazando a sus hijos mientras Andrés la sostenía. La sensación de peligro inmediato disminuyó, pero el miedo no se fue. Lucía podía sentirlo pegado a su piel, como un recuerdo indeleble, como si la montaña hubiera dejado una marca invisible sobre ellos. Durante la noche, en la seguridad relativa del pueblo, Lucía observó los ojos de sus hijos mientras dormían. Había algo en ellos, un reflejo de lo que habían vivido, un eco de los susurros que habían escuchado. Los niños no podían hablar de ello, no sabían cómo, pero Lucía sabía que el terror no desaparecería, que la montaña y la casa seguían allí, esperándolos, acechando en sus memorias y en cada sombra que se cruzara en su camino. Al amanecer, decidieron regresar a la ciudad. La carretera estaba despejada y la niebla apenas cubría el asfalto. La familia guardaba silencio, como si el hecho de hablar pudiera atraer nuevamente la atención de aquello que los había seguido. Cada árbol, cada curva, parecía cargar un peso sobrenatural, y Lucía sentía que la experiencia los había cambiado para siempre. La montaña había reclamado algo de ellos, algo invisible e intangible que los acompañaría eternamente. Esa noche, al llegar a su hogar, Lucía cerró las ventanas con cuidado y revisó cada cerradura. Aún así, cuando se acostó y escuchó el silencio de la ciudad, pensó en los susurros que se habían infiltrado en su mente. No eran recuerdos de la montaña únicamente, sino de todo aquello que ella temía, de cada sombra que alguna vez la había perseguido, de cada secreto que la vida le había obligado a guardar. La sensación era tan real que susurró a Andrés. No estoy segura de que hayamos escapado realmente. Él la abrazó, intentando transmitir calma, pero Lucía sabía que era una verdad que no se podía ignorar. La montaña, la casa, la figura, todo había dejado una huella permanente, y aunque vivieran en la ciudad, entre luces y personas, los susurros volverían a aparecer siempre, en los momentos más inesperados, recordándoles que habían sido tocados por algo antiguo, consciente y eterno. Lucía comprendió que lo que habían vivido no era un simple terror pasajero. La montaña les había mostrado su poder, su capacidad de jugar con la mente humana, de transformar recuerdos y miedo en una experiencia tangible, palpable. Cada sombra en su hogar, cada corriente de aire, cada crujido nocturno ahora llevaba consigo un matiz de aquello que habían dejado atrás.
La familia nunca volvió a la montaña. Nadie en su entorno entendía completamente lo que habían vivido y tampoco intentaban explicarlo. Era mejor dejarlo intacto en la memoria, un secreto entre ellos y la montaña. Pero Lucía sabía que, en cada noche silenciosa, en cada brisa que rozaba la piel, en cada sombra que se movía, allí estaban los susurros, persistentes, ineludibles, recordándoles que la montaña había ganado algo de ellos, algo que jamás podrían recuperar. Y mientras la ciudad seguía su ritmo cotidiano, con luces, ruidos y vida, Lucía cerró los ojos y escuchó, por un instante, un eco de aquella voz. No venía de ningún lugar visible, ni de la montaña, ni de la casa. Venía de dentro de ella, de lo más profundo de su ser, recordándole que lo sobrenatural no es siempre evidente, pero que nunca desaparece. La montaña esperaba. Siempre había esperado. Y ahora, un fragmento de su presencia residía dentro de Lucía y su familia, un susurro perpetuo que los acompañaría hasta el final de sus días.